Muy buenos días. En este momento voy a dar la introducción al tema del coronavirus. Nosotros somos el grupo número 2 de la profesora Irkania. En este informe veremos los lugares donde se produjo el coronavirus, la primera persona, el tipo de contagio, síntomas del virus, consecuencia y qué puede producir el coronavirus en los seres humanos. Síntomas del coronavirus. Los síntomas del coronavirus se pueden presentar de diferentes maneras en diferentes personas. Todo esto va a depender de la condición física, mental y de salud de cada persona. Bien, podemos saber también que el coronavirus en algunas personas no presenta síntomas. Esta persona no quiere decir que no estén contagiadas. ¿De qué manera se presentan los síntomas en las personas afectadas? Una de las formas que pueden presentarse los síntomas son con tos seca. Para hacer una tos seca tiene que ser secuencial, durar por lo menos de 1 hora y ser repetidamente varias veces en un día. ¿Qué otro síntoma puede presentar el coronavirus? Fiebre. Esta fiebre tiene que estar bien alta y presentarse de igual manera en diferentes formas y diferentes veces en el día. Otro síntoma que puede presentar el coronavirus es el cansancio. Las personas se sienten decaídas, se pueden sentir fatigadas, se pueden sentir que le falta el aliento. Otro síntoma que puede presentar el coronavirus es dolor de garganta. Cuando la persona es infectada después de los 15 días en adelante y presenta síntomas, el virus se contrae por los ojos, nariz, boca y se aloja en la garganta. De esta manera sienten que le pica y le duele la garganta. Otro síntoma que puede presentar una persona contagiada del virus es la secreción nasal. Por la secreción nasal pueden darse cuenta que es uno de los síntomas que presenta el coronavirus. Otros de los síntomas presentados es la disfunción, la respiración. Puede tener mucha dificultad para respirar, cosa que si estás con una deficiencia como una persona que fuma, toma alcohol, tiene obesidad, pueden presentarse estos síntomas de una manera más frecuente. Por ende, el coronavirus en esa persona puede tener causas letales. ¿Qué otras cosas podemos saber del coronavirus? Es que en la RARS COVID, causante de la enfermedad COVID-19, infecta los pulmones. Los síntomas principales son cansancio, fiebre, una tos seca prolongada. Estos son de los síntomas frecuentes que usted, si se siente alguno de ellos, puede que esté contagiado del COVID-19 y debe de recurrir a un médico lo antes posible. Como precaución puede tomar aislarse y mantenerse en casa. Es cuanto. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me ha tocado establecer las diferencias que hay entre brote, epidemia y pandemia. Para poder entender un poco más sobre este tema, tenemos que establecer las diferencias que hay entre brote, epidemia y pandemia, porque puede llegar a confundirse y pensar que son la misma cosa. La Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, ha clasificado la situación actual del COVID-19 como una pandemia tras multiplicarse el número de casos en China y triplicarse el número de países afectados en el mundo. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en una rueda de prensa que la palabra pandemia es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado. La OMS insiste en que es una llamada a que los países tomen medidas urgentes y agresivas
resaltó el director de la OMS. Para llegar a pandemia tienen que cumplirse ciertos requisitos y criterios y superar la fase epidémica. Primero veremos lo que es un brote, porque por ahí es que empieza. Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Un ejemplo claro de esta situación es cuando hay una intoxicación alimentaria provocando que aparezcan casos durante 3 o 4 días. Otro ejemplo son los brotes de meningitis o sarampión que pueden durar 2 o 3 meses. Esto es a lo que se llama brote. En cuanto a la epidemia, se cataloga como cuando hay una enfermedad que se propaga activamente debido a que el brote se descontrola. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Así se llega a epidemia, cuando el brote se descontrola. En cuanto a la pandemia, para que se declare estado de pandemia se tiene que cumplir 2 criterios, 2 condiciones. Número 1, que el brote epidémico afecte a más de un continente, como se llegó en enero de este año, que salió de la provincia de Wuhan en China. Y número 2, que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Que los casos no vengan desde fuera, sino que internamente se provoquen o se contagien de esa transmisión. Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada de epidemia. Pero en el momento en que salta a otros países y empieza a haber contagio comunitario en más de un continente, se convierte en pandemia. Estas son las diferencias que existen entre brote, pandemia y epidemia. Y cómo se llega de un brote a una pandemia. Cuando se descontrola, que afecta a más de un continente, y cuando los casos ya son internos. Eso es todo de mi parte. Estuvo con ustedes Misael Lizardo de la clase de letras 012 con la profesora Irkania. Muy buenas tardes, mi nombre es Olga Iris Candelario. Hoy les voy a hablar de lo que es el origen del coronavirus. En el sur de China, en el 2012, se originó una enfermedad denominada SARS-1, la cual infectó a 8.098 personas y fallecieron 779 personas. Según la investigación del epidemiólogo Ralph Baric, investigador científico de la Universidad de California, dicha enfermedad se encontraba en el murciélago del sur de China, el cual contenía más de 5.000 coronavirus diferentes. Según dicha investigación, se pudo comprobar que el coronavirus o SARS-1 podía mutar, podía pasar del huésped animal a un huésped humano. A esto se le denomina zoonopatía. También se comprobó que la enfermedad podía provocar una enfermedad grave, aguda, respiratoria y pulmonar. Dicha investigación duró desde el 2002 al 2015, en la cual en un laboratorio científico en China se fue infectando el coronavirus en varios animales como el cerdo, en la cual murieron 25.000 cerdos en esa trayectoria, por lo cual el epidemiólogo confirmó a la OMS, Organización Mundial de la Salud, que esta enfermedad podría convertirse en una pandemia. A finales del 2019 fue descubierta y aislada el nuevo coronavirus 2019 o COVID-19, provocado por la enfermedad SARS-CoV-2. Esta fue aislada en Wuhan, China, por primera vez. Buen día, mi nombre es Jorge Nieves y estaré hablando de la propagación del coronavirus a nivel mundial. El coronavirus o COVID-19 comienzan los primeros casos el 20
de enero de 2020 en la ciudad de Wuhan y Hubei, China. Estas ciudades comienzan a propagar el virus a otras ciudades chinas porque sus ciudadanos entraban y salían de esas ciudades llevando consigo el virus. A lo primero se conocía que este virus era leve y no mortal, que no se contagiaba de persona a persona. Luego se determinó que se contagiaba de persona a persona, ya cuando la Organización Mundial de la Salud está declarando pandemia nacional. Más de 20 países están reportando más de 1000 casos, entre ellos el continente europeo, uno de los más afectados, que estaba reportando más de 100 casos. China ya tenía más de 80.000 casos y 400 muertos. Los casos comenzaron a reportarse a nivel mundial de COVID-19. Otros países comenzaron a cerrar su frontera, pero era demasiado tarde. Los Estados Unidos ya para el mes de marzo comienza a tener más de 1 millón de casos y más de 200 muertes. A nivel mundial se reportan más de 4 millones de contagios de coronavirus o COVID-19 y más de 300 muertes y 1 millón de recuperados. Hay que recordar que desde la ciudad china, Wuhan, Hubei, donde salió este brote de coronavirus, tiene uno de los aeropuertos más grandes del mundo, que conecta las grandes regiones o grandes ciudades del mundo, como es los Estados Unidos, Italia y Dubái. De estos aeropuertos salen más de 9 millones a nivel mundial de turistas chinos. Cuando esta ciudad se declara en cuarentena o cierre total de ella, dejando más de 11 millones encerrados, antes de cerrarse esta ciudad salieron más de 5 millones de ciudadanos chinos a nivel mundial. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alejandrina Doris Mota. Estaremos hablando de la tasa de letalidad por el coronavirus. Nos tocó un tema que no nos imaginamos que esta pandemia iba a surgir como hasta ahora está, porque fue un virus que empezó en China. Se decía que era una simple gripe, pero esta simple gripe ha dejado millones de muertos. La tasa de letalidad, estadísticamente hablando, es de un 292,00%, donde los países más afectados han sido Bélgica, España, Estados Unidos, Reino Unido, y lo que más muerte han tenido, y en ello incluyo a nuestro país, República Dominicana, porque ha tenido, estadísticamente hablando, más de 400 personas muertas y más de 11.000 infectados, y siguen incrementando los casos. Esta pandemia nos ha golpeado fuertemente a todos, pero yo estoy confiada en Dios en que esto pronto pasará y que van a mermar las muertes y los contagios. Tenemos que aportar todo para que esto pase pronto. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Javier y a mí me ha tocado hablar sobre los métodos que debemos de utilizar para protegernos y prevenir el contagio de la enfermedad. Pero antes de entrar en tema, cabe resaltar que los coronavirus son una extensa familia de virus que causan enfermedad tanto en los animales como en los seres humanos. En los seres humanos, algunos coronavirus causan lo que es una infección respiratoria, que a su paso lleva a la persona a lo que es un resfriamiento. Y por último, esta persona entra a lo que es un estado de gravedad. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus, que se ha descubierto. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Bien, los métodos que debemos utilizar para protegernos y prevenir el contagio de la enfermedad. Medidas para cada uno de nosotros. Hay que mantenernos informados sobre las noticias más recientes sobre el COVID-19, consultando ya sea el internet, la noticia o
a través de nuestras autoridades de salud de nuestra localidad. Hay varios métodos que debemos de utilizar para protegernos y prevenir el contagio del coronavirus. Entre ellos está lavando las manos a frecuencia a base de desinfectantes como jabón, agua, y si hay alcohol mucho mejor todavía. También está lo que es mantener un pie de distancia sobre nosotros o cualquier persona que haya estornudado o que vaya a estornudar. También está lo que es tanto nosotros como las personas que nos rodean, es necesario mantener lo que es una higiene respiratoria. O sea, si vamos a estornudar, es necesario llevarnos el codo a este extremo, o si no, utilizar un pañuelo. También está lo que es evitar llevando las manos a la nariz, a los ojos y a la boca, sin antes lavarnos las manos. También está que es necesario mantenernos en casa si no nos sentimos bien de salud. O sea, si sentimos dolor de cabeza, dificultad para respirar o fiebre, es necesario mantenernos en casa. También está que hay que consultar la noticia sobre el COVID-19. Y por último, hay que mantenernos informados sobre la zona de mayor peligro. Bien, hasta aquí ha sido mi parte. Gracias, Señor.